Y vamos a tener un himno primero por nuestro hermano Asael Álvarez, y luego vamos a pedirle a nuestro hermano Joaquín que nos dirija en una oración antes de la clase. Así que después del himno, la primera oración, y después entramos en la clase de esta mañana. Gracias, hermanos. Vamos a entonar el himno número 132. Himno número 132, tiernas canciones al paz al Señor. Cantemos. Tiernas canciones al paz al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y abren bullando del feliz amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que viva y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene en doquier. Vamos a Él, llenos de fe, nos salvará por su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que viva y paz siempre les da. Gracias. Presencia nuevamente, doy gracias porque nos ha dado la salud, toda la fuerza para estar reunidos, para alabarle, glorificar su santo nombre. Gracias le damos al Santo porque los que han estado mal de salud, ahora pues podemos ver, están reunidos. Oramos también por los que no están con nosotros, o no están reunidos en cualquier lugar del mundo a causa de su salud. Pueda usted, Padre Santo, venir para que ellos puedan ser libres de sus sufrimientos, ya que la única esperanza que tenemos es en usted y nadie más, por los científicos. Proveen toda clase de medicina, que es quien hace las obras. En eso confiamos porque solamente usted, Padre Santo, es poderoso, solamente usted sabe y hace todas las cosas conforme a su voluntad. En este momento vamos a escuchar su santa palabra, vamos a estar con nosotros y que podamos abrir nuestros corazones para grabarla siempre y guardarla siempre cuando venga
hermanos, vamos a comenzar primero con su texto de memoria, que dieron un descanso la semana pasada, y pues ahora los que tengan su texto de la semana pasada y el texto de esta semana, pues siéntase en la confianza, ¿verdad?, de comenzar a decirlo ahorita. Hable ahora o tenga para siempre. Bueno, Pedro. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Tú crees que los demonios, tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:29. ¿Okay? 19. Y aquí le puse 29, la computadora le puse 29, pero quería le puse 19. ¿Y qué más? Ok, hermanos míos, tenemos como gozo cuando dice sin diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero los uno, tú crees que Dios es uno y haces también la muerte. Ven y tiemblan. Dios. 19. Okay. ¿Alguien más? Yo. Okay. Nada de pedirle a los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen en tiempo. Santiago 2:19. Okay. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen en tiempo. Santiago 2:19. Okay. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque también los demonios creen en ti. Santiago 2:19. Okay. Ahí. Believeth that there is one God, that doest well. The devils also believe and tremble. James 2:19. Okay. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Y luego dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Okay. Bueno, pues si no hay más, próximas semanas, pues les queda Santiago 3:13. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Okay? Así que pues este es para la próxima semana. ¿Okay? Y los que dieron sus dos textos solo van a poder comer ante la revancha. No se crean. Vamos a seguir entonces, ¿dónde nos quedamos? Quedamos en el capítulo 5 o 7. 5. Capítulo 5. ¿Por qué no el 7? Todavía no llegamos ahí. Ni creo que lleguemos porque no tiene 7 capítulos. Ok, entonces ya, si no me equivoco, hemos visto los primeros 6 versículos de Santiago, capítulo 5, donde vemos cómo el rico había maltratado a los pobres, los había tratado muy mal, se había enriquecido, ellos se habían enriquecido y gozaban de deleites y muchas otras cosas más por causa de los pobres. Los estaban extorsionando. Entonces el dinero que ellos estaban agarrando, lo estaban agarrando de una manera injusta, de una manera ilícita. Entonces el texto básicamente denota también en estos primeros 6 versículos de cómo las oraciones le habían llegado hasta el Señor de los ejércitos. Así que tenemos un texto que básicamente le dice a esos ricos: tengan cuidado con lo que están haciendo, porque Dios, no hay excepción de personas para con Dios. Dios se va a encargar de aquellos que tratan mal al pobre, que tratan mal a los demás. Entonces, Santiago hace muy bien incluir en el versículo 4 cómo el Señor, ¿verdad?, pues se va a encargar de aquellos que hacen el mal. Y versículos 7 al 11 lo vamos a analizar en esta ocasión.
Vemos aquí también de cómo Santiago hace un llamado a lo que es la paciencia, que tengan paciencia para poder seguir adelante, aún en medio de estas dificultades que estaban experimentando. Ahora, esto que estaban sufriendo estos pobres, básicamente iba a producir ¿qué cosa en la vida de ellos? Paciencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, versículos 2 y 3, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, iba a haber paciencia en ellos. Obviamente, la paciencia que se menciona en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, es totalmente diferente a la paciencia que se menciona aquí en el versículo 7. En el verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, la paciencia aquí, ¿verdad? La palabra griega es macrotumía, que básicamente denota el simplemente esperar. Y eso es lo que hace Santiago al decirle a esos pobres que estaban siendo extorsionados, hermanos, esperen, tengan paciencia, estén allí en ese lugar esperando la venida del Señor. Ahora, la venida del Señor aquí puede ser dos cosas, puede ser interpretada como dos cosas. Número uno, la venida del Señor en juicio sobre estas personas que los estaban extorsionando, nuevamente no que van a venir físicamente, sino que el juicio del Señor iba a venir, el castigo iba a venir sobre estos. Y número dos, la segunda interpretación es referencia a la segunda venida de Cristo. Ahora, recordemos que ningún escritor de la Biblia enseña o establece la fecha exacta de cuándo Cristo va a venir. Santiago dice aquí, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Bueno, los cristianos que estaban sufriendo pudieron haber preguntado, bueno, pero ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y bueno, Mateo 24, 44, Cristo respondió a esa pregunta. Mateo 24 y versículo 44, ¿se acuerdan lo que dice, lo que dijo Cristo ahí? Es más, Mateo 24, 36 y Mateo 24, 44. Alguien que lea Mateo 24, 36, otro que lea Mateo 24, 44, otro que lea Mateo 25, versículo 13, y otro que lea 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2, y otro que lea 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Okay? Entonces, ¿cómo responde Jesús ahí? Dice, nadie sabe cuándo va a venir. Dice 44. También vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Okay? ¿Cuándo va a venir? Dice, en la hora que menos penséis, así va a venir Cristo. Siguiente pasaje. Mateo 25, 13. Ajá. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Okay? No sabemos cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Siguiente pasaje. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Okay? El ladrón en la noche no dice cuándo va a venir, así que al menos pensemos, va a venir el Señor. Y el siguiente pasaje, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Okay. Otra vez, vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ahora que menos pensemos, el Hijo de Dios vendrá. Ahora, acuérdense. Entonces, en ese contexto de ese momento, todos los escritores, hermanos, al escuchar las palabras de Jesús en cuanto a la respuesta cuándo va a venir, en cuanto a la pregunta cuándo va a venir, todos ellos estaban bajo la idea, la impresión, el concepto de que podía venir en cualquier momento, en ese momento.
podía venir en cualquier momento, hace 2000 años atrás, ¿verdad? Podría venir pues, después. Lo que no sabemos cuándo va a venir. Entonces, cuando Santiago dice aquí, tengan paciencia hasta la venida del Señor, ellos no iban a hacer la pregunta, pues, ¿cuándo va a venir? ¿Por qué? Porque sabían ellos que en cualquier momento podía venir el Señor. Es como ahorita también. En cualquier momento de los próximos minutos que vienen, el Señor puede venir. Como también puede venir en 1000 años. Yo siempre he dicho que va a venir en el año 3000, porque el tercer día resucitó Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque luego la gente lo agarra y luego comienza a hacer códigos y que lo otro, ¿verdad? Y descifrar años y nada que ver, ¿verdad?, con la venida de Cristo. Entonces el texto es bien claro, que no sabemos cuándo va a venir, pero dice Santiago, tengan paciencia, esperen, sigan esperando la venida del Señor. Y ahora, ¿cómo quieres que esperemos? Bueno, les pongo una ilustración. Acuérdense que Santiago es muy bueno para ilustrar lo que él estaba diciendo. Pues acuérdense, después de todo, ¿quién fue Santiago? El hermano de Jesús. Entonces, haber aprendido, ¿verdad?, pues muchas cosas en cuanto a la manera de cómo Jesús enseñaba, explicaba y luego después ilustraba. Bueno, por eso cada clase, cada sermón tiene que tener explicación, ilustración, aplicación. Explicación, ilustración y aplicación. Entonces, da una ilustración aquí. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿No? El labrador, cuando siembra, ya sea elote, lo que sea, maíz, frijoles, en una semana ya tiene todo lo que necesita, lo que quiere. Ya en una semana está la milpa, ¿no?, repleta de elote, y ya la segunda semana ya los tiene costales y todo eso. No, tiene que sembrar, tiene que regar, y luego tiene que volver a regar otra vez al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, hasta que ya poquito a poquito va creciendo esa mazorca, va creciendo, hasta que ya supera, ¿verdad?, lo que es la altura de una persona. Y ahí están, entonces pero pasan días, semanas pasan, y a veces hasta meses para poder recibir lo que es la cosecha. Me acuerdo que en cierta ocasión sembré unos frijoles, ¿verdad?, y salieron primero ejotes. Yo pensé que les iban a salir así, una planta con frijolitos así por todas partes, pero no, eran ejotes. Entonces, pero tomó más de una semana para poder ver una plantita que va comenzando a salir ahí de la tierra. Entonces el labrador, si no tiene paciencia, si usted no tiene paciencia para esperar, mejor ni entre en lo que es la agricultura, porque no va a poder esperar. Va a querer que todo salga al día siguiente, ¿verdad?, y simplemente no puede funcionar de esa manera. Entonces Santiago dice, así tienen que esperar ustedes la venida del Señor, con paciencia, que puede que venga ahora, puede como que venga mañana o después. Entonces dice que espera la lluvia temprana y la tardía. Obviamente pues, para el proceso de lo que es la cosecha, ¿verdad?, que va a recibir. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. Ahora, en este versículo, ¿cuál creen ustedes que sería la palabra para paciencia? En el 7 es macrotomía. En el 8, ¿cuál creen ustedes que es? También macrotomía, ¿ok? Tened también vosotros macrotomía, paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Ok? Ahora, cuando la venida del Señor se acerca, ¿por qué dice Santiago que se acerca? Porque está prometido que va a venir. ¿Ok? Entonces, esa declaración es fue apropiada en aquel tiempo, como lo sigue siendo ahora. Sigue siendo apropiada. ¿Podemos nosotros decir que la venida del Señor está cerca? Sí. Pues que sí. ¿Por qué? Porque pudiera venir ahora. Pudiera venir en 10 segundos. ¿Okay? Pudiera venir en cualquier momento, ¿verdad? Así que esa declaración, ¿verdad?, afirmación es muy apropiada. Santiago no está diciendo, ya, la próxima semana va a venir.
está cerca, puede ser como mañana, como pasado mañana, como en 2 semanas. Santiago no está diciendo cuándo va a venir el Señor, así que no puede ser interpretada de esa manera. Así que tener cuidado, ¿verdad? en cuanto a las fechas, ¿verdad?, que la gente ha puesto hoy en día para la venida de Jesús. ¿Hay alguna fecha pronosticada para la venida de Cristo este año? No. Año pasado. Pero de seguro ahorita alguien está trabajando, ¿verdad?, en los cálculos para poner, porque el año pasado fueron 2 fechas, ¿no?, las que pusieron. Después nos equivocamos, vamos a pasar para noviembre. Y luego después que 12-12 del 2012, que se iba a acabar el mundo, ¿se acuerdan? ¿Sí se acabó, no? No, todavía estamos aquí. Acabó el año. Se acabó el año, ¿verdad?, pero no el mundo. Así que, para los mayas también. ya, pues los mayas, pues sí saben lo que pasó con los mayas, que básicamente cuando trajeron el calendario a los sacerdotes, pues nomás hasta ahí les alcanzó el calendario, y por eso pues no le pusieron poner más. Y luego por eso no pudieron poner más fechas. Fue un chiste, no se pueden reír. Ok, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Otro consejo más que Santiago da: no os quejéis unos contra otros. Dice, para que no seáis condenados. ¿Se acuerdan lo que dice Colosenses 3:13? El que lo tenga lo puede leer, Colosenses 3:13. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno no tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Okay. Ahí muestra la reacción que debemos de tener en cuanto a eso. Dice, si tenemos queja contra alguien, así como Cristo perdonó, debemos de perdonar nosotros. Aquí la palabra quejarse, hermanos, denota prácticamente lo mismo que está en el versículo 11 del capítulo 4. Nota el capítulo 4 y verso 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La palabra, hermanos, quejéis viene de la palabra griega stenazo, que básicamente significa murmurar, encontrar faltas en alguien más o quejarse. Entonces, murmurar incluye una vez más con lo que dice el versículo 11. Entonces, parece ser que esto era un problema muy grande con los hermanos a los cuales escribe Santiago. Capítulo 3, que cubre prácticamente todos los pecados de la lengua, todo el capítulo lo dedica a lo que es la lengua. Entonces, estaban quejándose, estaban murmurando contra sus hermanos. Entonces dice, no hagan esto para que no sean condenados, porque va a venir una vez más juicio sobre aquellos que actúan de esta manera. Acuérdense, el juez está delante de la puerta. ¿Quién es ese juez? Realmente, pues el Señor, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado de no quejarnos los unos a los otros. Yo sé que es bien difícil eso, porque una vez más todos somos diferentes, no somos iguales. Así como los dedos que tenemos en las manos, ¿verdad?, todos son diferentes. Ningún dedo, ¿verdad?, otra vez y ¿verdad?, son casi iguales, pero todos son diferentes. Así que así es el cuerpo. Todos somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, diferentes actitudes, diferente manera de comportamiento. Unos son más alegres, otros son más callados, otros son hiperactivos y otros no son así de esa manera. Entonces, tenemos que aprender a sobrellevarnos los unos a los otros las cargas que tengamos. Y una vez más, si no aprendemos a vivir el cristianismo como es, todo el tiempo vamos a estar quejándonos, todo el tiempo. Entonces, y no solamente quejándonos, sino también, como dice el 4:11, murmurando, tomando la posición de juez, tomando la prueba. Hay un pasaje, no me acuerdo, que dice que no debemos de pensar más de lo que hacer. Lo que está escrito en 1 Corintios 4:6. Y eso lo que tenemos que hacer constantemente. Así que tenemos que aprender una vez más a llevarnos los unos a los otros, aunque sea difícil.
que a veces se batalla con la propia esposa, ¿verdad? O el propio esposo, ¿verdad? Entonces imagínense con los hermanos en la congregación, entonces hay que aprender, ¿verdad? Yo no veo para nada, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Yo te voy a preguntar al hermano, ¿de qué por qué está bien, hermano? Ok, así que no quejarnos unos contra los otros. Ahora, una vez más, si yo tengo una queja contra un hermano, si yo tengo un problema contra un hermano, algo que no me gusta del hermano, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mateo 18. Ok, dos cosas. Número uno, Mateo 18, ir y hablar con esa persona. Número dos, quedarme callado. ¿Okay? Quedarme yo con eso. Okay, ¿qué pasa si el hermano Galileo, vamos a hacerlo como ejemplo, el hermano Galileo, la camisa que trae es café como color kaki, algo así más o menos. Entonces, si yo detesto que alguien se ponga una camisa de ese color, entonces, y a mí nomás me cae mal que el hermano se ponga esa camisa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mateo 18, ir con el hermano y a solas, decirle, y si el hermano se le hacía poner el siguiente domingo, traer otro testigo, ¿verdad? Y luego de repente, ¿verdad? No quiere el tercer domingo, se la vuelve a poner y luego anunciar la congregación y ponerlo en disciplina, porque simplemente a mí no me gusta la camisa que se pone el hermano. No, si a mí no me gusta la camisa que se pone el hermano, pues póngale el zipper a su boca y quédese callado, ¿ok? No tiene, eso no es su negocio. Si el hermano se quiere vestir de esa manera, pues ese es el hermano, ese es el estilo del hermano, ¿verdad? Si hay algo que no me gusta de otra persona, si es un asunto de opinión, una vez más, quédese usted con esa crítica. Entonces, ahora, si es un problema que el hermano está actuando en contra del cristianismo y eso me está afectando, entonces yo voy a hablar con el hermano, ¿verdad? Pues, a solas y luego trato de solucionar el problema. Así que vamos a tener quejas todo el tiempo, hermanos, contra los hermanos. Van a haber asuntos de opinión bastantes veces, pero cuando son asuntos de opinión tenemos que aprender a respetar la libertad de cada uno. Cuando es asunto de doctrina, entonces ahí sí, no hay nada de que, no, pues ese es el hermano. Y ese es el problema en que han caído nuestros hermanos hoy en día. Están tan ciegos en cuanto al conocimiento que no saben lo que es un asunto de opinión y un asunto de doctrina. Los asuntos de doctrina los ponen opinión y los de opinión los ponen como doctrina. Entonces, y eso usualmente es lo que hacen los liberales, ¿verdad? A veces se pregunta usted cuál es un talento de los liberales, ¿verdad? Porque no tienen ni siquiera uno, ¿verdad? Pero bueno. Siguiente, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Note, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Algunos profetas que hablaron en nombre del Señor. Y en qué relación en cuanto a lo que es la aflicción. Isaías, ¿Okay? capítulo 53, en cuanto a la aflicción. ¿Okay? ¿Qué le pasó? Como oveja fue llevado al matadero. Bueno, a los profetas. A los profetas, dice aquí el texto, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces está refiriendo a profetas que ellos mismos sufrieron. Entonces, ¿algún ejemplo de profetas que sufrieron? Jeremías. ¿Qué le pasó a Jeremías? ¿Echaron a una cisterna? ¿Qué mal hicieron? Lo aserraron vivo. Hicieron bastantes cosas, ¿verdad? Y sufrió de gran manera. Ahora, la palabra paciencia aquí también sigue siendo la misma, macrotomía, en cuanto a lo que es esperar. Y una vez más lo está aplicando a lo que está hablando en el contexto. Entonces, otra vez, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hubieron grandes profetas en la antigüedad que básicamente sufrieron muchas aflicciones, hablaron la palabra de Dios y continuaron adelante en el camino. Entonces, así como ellos sufrieron, dice Santiago, ustedes también
Tomen ese ejemplo, miren cómo ellos superaron todas las dificultades que enfrentaron y siguieron adelante. Es más, ¿se acuerdan esa grande nube de testigos? Hebreos capítulo 11 menciona esa grande nube de testigos. En el capítulo 11, una vez más, toda esta nube de testigos es lo que se mencionan los nombres de los personajes del capítulo 11, que básicamente sufrieron en gran manera, pero pues siguieron adelante. El capítulo 12 nos habla de cuanto el capítulo 12 apunta al capítulo 11 en cuanto a todas esas personas, esos personajes que sufrieron pero siguieron adelante. Así que pues hay que seguir el ejemplo, hermanos. Ejemplo de aflicción y de paciencia. Dice versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Interesante, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué dice Santiago esto? Su hermano otra vez, ¿verdad? Su hermano dijo en Mateo 5, 10, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos se abren los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿No, Alfredo? También, hermano, cómo sufrió por... Y aquí en el versículo 11 lo va a poner como un excelente ejemplo, porque todos estaban familiarizados con la historia de Job y cómo él pues, logró superar los sufrimientos. Entonces, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué? Por lo que dijo Cristo. Porque de ellos se abren los cielos, porque dice, alegrados y gozados, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Y así, porque así persiguieron los profetas que estaban antes que vosotros. Entonces, hay un galardón en el cielo cuando sufrimos por la causa de Dios. Así que, pues, por eso los tenemos por bienaventurados. Luego dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de Job. ¿Tuvo Job paciencia? Bastante paciencia, hermanos. Ahora, pero tenemos que tener en cuenta que Job pues, fue un superman. Pues, Job es diferente a nosotros. No, hermanos. Job fue una persona común y corriente como usted y yo. La única diferencia era que él estuvo más cerca de Dios en su vida que la que muchos cristianos hoy en día lamentablemente pues, no están viviendo. Pero Job, hermanos, fue un ejemplo de paciencia. Vamos a ir a Job por unos minutos. Creo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Antes de Salmos. Gracias. Ok, vamos a ver en el capítulo, vamos a leer una cadena de versículos en lo que es en el capítulo 1 se menciona con bastantes detalles, o como dicen allá en México, el lujo de detalles, lo que es el sufrimiento de Santiago, de Job, perdón. En lo que es el capítulo 1, versículos 6 al 12, aquí en esta sección vemos cómo Dios le da permiso a Satanás para probar la paciencia, ¿verdad?, y la fe de Job. Luego, en los versículos 13 hasta el 19, aquí vemos, ¿verdad?, cómo Satanás le quita a Job sus riquezas y sus hijos. Note, le quita sus riquezas y sus hijos. Acuérdense que Job era la persona más rica del mundo, ¿verdad?, en ese tiempo donde él estaba. Dice aquí, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 3, la última parte del 1:3 dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo Satanás le quita las riquezas y a sus hijos. Luego el capítulo 1, del 20 al 22, vemos cómo Job demuestra paciencia y respeto, ¿verdad?, para con Dios. Ahora, y después, en el capítulo 2 en adelante, vemos cómo Dios una vez más concede permiso, un segundo permiso a Satanás para atacar a Job, pero ahora desde el punto de vista físico. Entonces, versículos 7 al 8,
vemos cómo ahí, ¿verdad? Pues se describe lo que le pasó a Job. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Ahora vamos a leer una cadena de textos. En mi Biblia le he puesto CF, condición física, para saber, ¿verdad?, dónde están todos los versículos. Nota el capítulo 7, versículos 4 y 5. 7, Job 7, 4 y 5. Dice, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Ahora vamos al capítulo 16. Capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice el texto, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Ya hasta este momento ya está flaco, ¿verdad? En cuanto físicamente hablando. Nota el capítulo 17, versículo 1. 17.1. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. Ahora el versículo 7, del mismo 17. 17.7. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Ahora nota el capítulo 19, versículo 17. 19:17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Ahora nota el capítulo, ahí mismo, versículo 19, capítulo 19, versículo 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Ahora capítulo 30, versículo 16 al 19. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. 30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Entonces, todo esto denota lo que es el sufrimiento físico de Job. Ahora, acuérdense, esto, lo que vamos a leer ahorita nomás tiene que ver con lo que es el sufrimiento físico, esa sarna que Satanás trajo sobre Job. Ahora, no se les olvide el capítulo 1, todas sus riquezas ya no están con él, y sus hijos, sus hijos ya no están con él, han fallecido. Entonces, todo lo que le vino, todo lo que cayó encima de Job en ese tiempo, hermanos, fue algo grande. Pero Job siguió adelante, hermanos, y como dice en el capítulo 1, versículo 22, dice el texto, versículo 20 al 22, capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y cuando Santiago escribe el ejemplo, ¿verdad?, de Job en capítulo 5, Santiago tiene en cuenta los 42 capítulos de Job, toda la historia completa de Job, de cómo sufrió, y aún así, pues él mantuvo su paciencia, siguió esperando en el Señor. Y bueno, obviamente lo que estaban sufriendo
los cristianos aquí que estaban siendo extorsionados no era tanto como lo que Job estaba sufriendo, pero aún así, ¿verdad? Pues Santiago observa y considera el dolor de esas personas y luego dice, ¿verdad? Pues acuérdense de Job. Yo sé que están sufriendo bastante, yo quisiera ayudarles a ustedes, ¿verdad? Pero acuérdense de la paciencia de Job y acuérdense las cosas grandes que se deben de acordar, hermanos, de los profetas. Por ejemplo, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías recibe la comisión, capítulo 1, comienza a predicar a todas estas naciones rebeldes, tan rebeldes que Jeremías, en el capítulo 6 y verso 16, dice, paraos en los caminos, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Entonces, vemos cómo se rebelan contra Dios, se rebelan contra Jeremías, atacan a Jeremías, pero ¿qué pasó al final en la historia de Jeremías? El pueblo rebelde es llevado en cautiverio y Nabucodonosor, si no me equivoco, le dice a Jeremías, mira todo lo que está delante de ti, donde tú quieras, tú puedes ir. Y Jeremías queda en libertad mientras que el pueblo se va en cautiverio. ¿Qué le pasó al principio a Job? Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, sufrió físicamente, pero en el capítulo 42, ¿qué pasó? Al final, Dios restituye lo que tenía, le da el doble, y una vez más sigue adelante Job contento. Entonces, lo mismo aquí, vienen momentos de sufrimiento, pero en el análisis final, si ustedes hacen como ellos hicieron, si ustedes esperan, tienen paciencia, algo les va a venir, algo muy grande. Y aquí mismo lo dice, y habéis visto, que en la última parte del versículo 11 del capítulo 5, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero ¿cuál es el problema con nosotros a veces, los cristianos? No tenemos paciencia. Entonces, y no hay paciencia, y lo que pasa cuando no hay paciencia, nos damos por vencido. Nos damos por vencido, y luego después, ¿qué pasa? Cuando nos damos por vencido, obviamente ya no seguimos adelante. ¿Y qué pasa cuando ya no seguimos adelante? Se pierde todo. Entonces, se queda sin nada. Entonces, dice el texto, tengan paciencia, el Señor se va a acordar de ustedes. Y muchas veces, si uno, yo lo que he ido aprendiendo, hermano, si uno sigue paciente, hay muchos que nos están observando atrás y quieren ellos servir a Dios. Y si uno se aparta, ¿a cuántos por culpa de uno ya no van a conocer eso? Así es. Entonces las consecuencias pues son grandes cuando no hay paciencia. Como ahorita yo a veces le pido a Dios por Elizabeth y por Conchita. Y lo que estoy viendo es que nos permite que venga Yasmín y ella va a aprender y les va a enseñar y tal vez en un futuro ellos también puedan venir, ¿no? Así es. Entonces hay que tener paciencia, hermanos, cuando vengan los momentos de prueba, ¿ok? Versículo 12. Pero sobre todas estas cosas, sigue con sus consejos, ¿verdad? Hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Me pregunto, ¿quién fue el que dijo eso antes? Jesús. ¿Recuerdan dónde lo dijo eso? En el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Mateo 5, ¿verdad? 34 al 37. Así que, ahora, note lo que dice, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces, ¿es malo jurar? No debemos jurar. Entonces, si es malo jurar, entonces cuando va a la corte, pone su mano derecha en la Biblia y le dicen que jure, ¿verdad?, que todo lo que va a decir es verdad. Entonces, está pecando ahí, tiene que arrepentirse.
¿Sí o no? Vamos a preguntarle al hermano. Ahora, hubieron muchos juramentos en la Biblia. Pero yo digo que no, ahí no, porque son leyes terrenales y también en la Biblia tienes que obedecer las leyes terrenales. ¿Ok? Y es un razonamiento correcto. En Romanos 13 dice que debemos de sujetarnos a las leyes terrenales. Entonces la respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no. No, como dice aquí Santiago, tenemos que tener en cuenta a qué se está refiriendo Jesús en Mateo 5, 34 al 37, a qué se está refiriendo Santiago aquí, qué clase de juramentos son a los que Dios condena, los que Dios dice no se deben de llevar a cabo. Y según la historia, hermanos, los judíos estaban bien acostumbrados a jurar por todo. Juraban por el cielo, juraban por un montón de cosas, y ya el juramento ya había perdido su validez, porque estaban abusando de ello. Entonces ya ni se les creía, ¿verdad? Pues a ellos. Entonces, muy importante que tengamos bajo consideración el juramento y el contexto donde se utiliza. El apóstol Pablo en Romanos 1:9, 2 Corintios 1:23, Filemón 1:8, Gálatas 1:20, en varios pasajes, hermanos, Dios mismo también hizo juramentos. Entonces, los juramentos dentro de su contexto, una vez más, son aprobados. Por eso cuando se pregunta, ¿es pecado jurar? Sí o no. Y la respuesta es sí, la respuesta es no. Entonces, el contexto, cuando usted lo hace, es lo que va a determinar en gran manera. El tiempo se nos ha ido. La próxima semana vamos a tocar un poquito más, o la próxima ocasión vamos a tocar un poquito más sobre este punto, para que sigamos aprendiendo.